Ya estamos aquí otra vez, tal y como les hemos venido anunciando desde esta mañana. Hoy, esta noche de martes, ya en esta recta final de nuestro tiempo, hemos invitado a compartir un rato de charla con todos ustedes desde casa a un personaje muy conocido en Granada, que durante mucho tiempo ha tenido una preponderancia y una relevancia muy importante en la vida pública de esta ciudad, en lo político, en lo económico, en lo profesional. Estamos hablando de un hombre que es oftalmólogo, es doctor en Medicina y Ciencias Políticas, es miembro de la Academia de Ciencias Sociales, se afilió al Partido Socialista y a la UGT en 1976, prácticamente recién muerto Franco. Fue secretario de organización del PSOE de Andalucía, fue secretario provincial del PSOE de Granada, entonces una organización hegemónica prácticamente. Fue parlamentario andaluz en 4 legislaturas, más de 10 años, o 10 años. Fue presidente de Caja Granada, delegado del gobierno en Melilla y es autor de varios libros, pero hoy nos ocupan especialmente los que hacen referencia a la historia del Partido Socialista. Ya van 2, uno, el primero desde los orígenes y el segundo, el que lleva como título De la cárcel al Parlamento. Estamos hablando de Antonio María Claret García. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Pocas personas con tanta memoria sobre la historia del Partido Socialista en Granada. Bueno, yo creo que como yo, la historia del Partido Socialista en Granada no la conoce nadie. Llevo mucho tiempo guardando papeles, acopiando todos los documentos que me encuentro y de eso ha ido saliendo algunos artículos que se han publicado en la revista de Historia del Reino de Granada y un par de libros sobre la historia del Partido Socialista que, bueno, el primero fue sobre los orígenes del socialismo en Granada, cómo llegó el socialismo a Granada, cuáles fueron las primeras agrupaciones que se crearon. En aquella época, estoy hablando del 1891, que fue cuando se hizo la primera organización socialista en Granada, se hizo de la mano de los sombrereros. En aquella época el gremio de los sombrereros era muy potente en Granada porque había muchas fábricas de sombreros en Granada y ellos fueron los primeros que organizaron la primera agrupación socialista. Después se hicieron, además de la de Granada, la de Albuñol, Huetortájar, Moraleda de Zafallona, una serie de agrupaciones que vinieron después. Terminado el capítulo de los orígenes de la historia, me hubiera correspondido hacer desde 1900 hasta 1939. Pero me lo he tenido que dejar atrás por un motivo sencillo. Es que se me estaban muriendo los que habían vivido la época del franquismo y de la transición. De hecho, mientras escribía este libro, se han muerto 2 personas importantes. Paco Ramírez, que se lo llevó la COVID, y Ángel Díaz Sol, que no llegó a verlo, pero con los 2 conseguí hablar y que me contaran sus vivencias y sus experiencias. Eso ha hecho que yo esté trabajando en este momento sobre ese periodo de en medio y haya escrito el periodo de franquismo y transición antes y que me queda ahí un hueco que estoy rellenando en estos momentos. Nadie creo que tenga más documentos. Desde luego el Partido Socialista no, porque es que los tiran todos. Yo no sé qué manía de que cada vez que hay un cambio de sede vamos a hacer limpieza. ¡Pum! Y se va todo. Pero afortunadamente las instituciones oficiales sí guardan documentación.
ayudado mucho de los archivos de la policía, de los archivos que hay en el Ministerio de Interior, de Guardia Civil, de prisiones para la época del franquismo, de documentos que habían guardado algunos compañeros que vivieron en aquella época y que han tenido amabilidad de darme, Javier Torre y Rafael Estrella. Había la idea de que el Partido Socialista, después de la Guerra Civil, había desaparecido de Granada. Bueno, yo vengo a demostrar fehacientemente de que no fue así. La primera reconstrucción se hace en la cárcel. Quizá estoy hablando mucho, pero es que me lo sé muy bien. Antonio, claro, la gente puede decir, bueno, el Partido Socialista, es que claro, no hay un partido político que tenga una actividad como la que ha tenido históricamente el Partido Socialista. Ha estado presente en la vida de Granada desde 1891 hasta la fecha, lo cual significa que somos el partido más antiguo, por supuesto, pero con mucha diferencia, el más antiguo, que tiene más solera. Como estaba diciendo, se decía que no había habido partido durante el franquismo. Aquí demuestro, con documentos obtenidos en archivos oficiales y en archivos de la Fundación Pablo Iglesias, que se empezó a reconstruir en la cárcel en el año 40-41. Está el primer comité de reorganización ya en la cárcel. Porque la idea que se ha transmitido genéricamente, grosso modo, no solo en Granada, sino en general, es que durante la dictadura el partido que existió fue el Partido Comunista. Yo tengo mi tesis sobre eso. La historiografía ha sido escrita más bien por personas con cierta cercanía al Partido Comunista, y han obviado todo lo que no fuera el Partido Comunista en la oposición al franquismo. Al franquismo tampoco le interesaba de ninguna manera que si había un gobierno socialista en Italia o en Francia o en Alemania o en Suecia, dijeran que estaban persiguiendo a los socialistas aquí. Por eso ahí ha habido una confabulación de decir, estos no estaban, pero primera detención en el año 46, cayó todo el comité del Partido Socialista y en la ficha policial dice, por reorganizar el Partido Socialista. Uno de los líderes de aquel momento era alguien conocido, un maestro de Puente Vaquero, que era primo de García Lorca, Enrique González García, que era primo hermano de Federico García Lorca. Y otra caída después del 46, la del 49, donde algunos tuvieron que irse a Casablanca. Otra tercera caída en el 1958, donde cogieron a todo el comité también del Partido Socialista y lo llevaron. Fue una caída extensa en España. En España cayeron más de 100 personas y en Granada detuvieron a 6. Uno de ellos que ha estado hasta hace poco tiempo, hasta que murió el pobre hombre, afiliado al Partido Socialista y que con la democracia fue concejal de Maracena, Gutiérrez. Y así sucesivamente hasta que se recompone de nuevo en los años 60 de la mano de Ángel Gómez Vilche, una de las personas interesantísimas, una persona íntegra, entregada al partido completamente. Él y Rafael Gutiérrez son la base de los años 60. En los años 70 se produce la escisión entre los renovadores de Felipe González y los históricos de Llopis. En esa renovación, la agrupación de Granada se va con los históricos entera. Y hay que volver a construir el Partido Socialista y se hace en base a la universidad. Alfonso Guerra, que es la persona de contacto aquí permanente que va y viene, consigue que se afilien un grupo de jóvenes universitarios, Juan Saiz Guerra, Menchu Pérez Chamorro, y empiezan a construir el Partido Socialista de nuevo en torno a la universidad. Y en poco tiempo tienen ya 2 células importantes funcionando, una en la Facultad de Derecho, otra en la Facultad de Letras. La Facultad de Juan Saiz capitanea la de
la de Derecho, era profesor de Derecho, y Juan de Dios Luque Durán capitanea, que estuvo casado con María Izquierdo, capitanea la de la Facultad de Letras. Hay sus choques, sus roces entre ellos, pero consiguen llegar a hacer 5 células en 5 facultades distintas. ¿Cómo, bueno, casi nos lo ha contado, pero cómo sobrevive el PSOE a la dictadura en Granada? Pues escondiéndose todo lo que podían para que no lo hicieran nada. Hay algunos casos que son curiosos. Yo creo que los tenían, y así lo digo, que los tenían bastante localizados, sabían quiénes eran. Y en algún momento intentan detener a algunos, como a Ángel Gómez, que una vez que recibe unos ejemplares del Socialista de propaganda para distribuir, lo siguen y como él vivía en la Plaza del Campillo, muy cerca de la Diputación, se mete en la Diputación, lleva una carpetilla con los socialistas ahí metidos, se mete en la Diputación y le dije a un compañero que trabajaba allí: oye, guárdame esto, que es que me vienen siguiendo. Y metieron en la carpeta unos boletines oficiales de la provincia y se salió otra vez a la calle. Entonces le echaron mano. Y dice: traiga usted aquí, ¿qué es lo que lleva ahí? Y dice: aquí, los boletines de la provincia. Y se consiguió escapar. Pero los tenían muy fichados, muy localizados. Sabían quiénes eran. Después aparecieron gente que ha tenido un cierto protagonismo en la historia del partido. En Granada, en esa época, muy destacado Juan Tapia. Juan Tapia, aprovechando que compraba y vendía esparto, que era una de sus cosas, de sus trabajos, iba por los pueblos contactando con gente. De hecho, en Alhama llegó con otro socialista antiguo, llegaron preguntando por el maestro Nicolás Calvo, que había sido del PSOE durante la guerra, durante la República. El maestro ya se había muerto. Dicen: no, se ha muerto, pero ahí está su hijo, que es ATS, y que ese les puede dar razón del maestro. Y van y ven a Nicolás Calvo Vinuesa, el hijo, que ha sido presidente del Partido Socialista, que se incorpora a la agrupación en ese momento. Estoy hablando 72, 73. Juan Tapia, concejal del Ayuntamiento de Granada, de Parques y Jardines. Un concejal estupendo. Recuerdo, como si fuera ayer, que en la rueda de prensa Antonio nos daba un caramelo a cada periodista, en cada rueda de prensa. Decía: Nenico, ¿quiere un caramelo? Un caramelo en cada rueda de prensa. Queda el hueco de un Partido Socialista con una calidad en sus filas extraordinaria, que es el Partido Socialista de la República y hasta el desgraciado 1939. El de Fernando de los Ríos y Alejandro Otero. Que ese nos promete que lo va a hacer, ¿no? Ah, estoy en ello. Dicho esto, usted se afilia al partido de 1976. En el 76. Plena transición. Sí. Posiblemente uno de los momentos más apasionantes de la historia de este país, de la política de este país y de la política del Partido Socialista, ¿no? Pues sí, porque en el momento que yo me afilio éramos 120 en esta provincia. Hombre, no éramos muchos, pero poco más o menos lo que tenían otros, no muchos más. Y muchos más de los que tenían grupúsculos que sonaban mucho. Y en ese momento empezamos una onda expansiva. La estrategia era conseguir extender la organización por todos los pueblos de la provincia. ¿Eso qué significaba? Que trabajabas toda tu semana en tu oficio y el sábado y el domingo cogías el R5 butanito que yo tenía y a la Alpujarra y a preguntar por este o por aquel, o cuando no tenías ningún nombre al que asistir, le preguntabas simplemente en el bar: ¿saben ustedes de algún socialista? Y a veces te daban sensación. Bueno, hay una anécdota tremenda. Éramos apóstoles, nos creíamos aquello, vamos, más que la Biblia. Y
una vez yendo con el R5, yo por la Alpujarra, camino de Ujíjar, donde había quedado con uno, llevaba a mi niña en el capacho detrás, mi mujer al lado, y veo a un señor montado en una mula, con 2 serones llenos de cosas. El hombre vestido de campo, muy poco presentable. Y digo yo, bueno, este es uno de los que son proclives a convencerse y afiliarse al Partido Socialista. Cojo, paro delante de, me bajo, le doy la propaganda, le digo, el hombre me dice, esto es el Partido Socialista. Y esto es muy bueno y es para todos los trabajadores, para que se organicen. Bueno, pues aquí está, quédesela usted. Yo contentísimo de que le había dado la propaganda, había hecho proselitismo. Pues no, me voy para mi coche, me voy a entrar y cuando abro la puerta para entrar miro al paisano que estaba detrás y estaba apuntando la matrícula de mi coche. Ya me ha cogido la Guardia Civil, no llega un Ujija. ¿Y cómo llega de 130 militantes el Partido Socialista a convertirse muy poco tiempo después en la principal organización política de esta provincia? Yo creo que hay 2 mecanismos. Uno, la importancia de la dirección nacional, que hace una labor extraordinaria. Felipe González y Alfonso Guerra son 2 líderes que encandilan al país y a todos nosotros y nos llevan detrás. Y eso, la imagen de las 4 letras de PSOE en España son potentísimas. Segundo, hay una memoria histórica importante. Otra anécdota. El Partido Socialista Popular de Tierno Garbán pretendió ir a los pueblos a hacerlo. Era su líder aquí, Jesús Quero. Y me decía Jesús Quero, es que cuando llegábamos a un pueblo íbamos a hablar con la gente del socialismo, qué bien, del Partido Socialista Popular, ¿y por qué no soy del PSOE? Mi abuelo fue del PSOE y mi padre fue del PSOE. Estos estuvieron en la UGT y en la Federación de la Tierra. Y decían, claro, nos chocamos con la realidad, que es que había memoria histórica. Buena dirección nacional, una memoria histórica potente, y hay que decirlo, una gente en Granada trabajando con mucha capacidad política. Rafael Estrella, Ángel Díaz Sol, Javier Torres, María Izquierdo, Mariló García Cotarelo, gente muy buena. Y todo eso consiguió empujar al Partido Socialista hacia adelante. Y nos convertimos en la mayor fuerza política de Granada. En el 77 nos ganó la UCD, en el 79 también nos llegó a ganar la UCD, pero ya habíamos dado el salto hacia adelante y ya desde el 82 ya no había manera de vencernos. La memoria histórica y el trabajo de las direcciones socialistas fueron esenciales. Una dirección y una organización que no solamente era muy relevante en Granada, sino que era muy relevante en el conjunto de Andalucía. Bueno, me he olvidado de un individuo que para mí ha sido probablemente el más listo, inteligente y capaz que hemos tenido durante la transición, de Pepe Vidasoria. Pepe Vidasoria era un hombre con una capacidad de análisis... Redactor del Estatuto de los Trabajadores. Exactamente, una capacidad importantísima, mental importantísima. A él le debemos también bastante de cómo nos comportamos. Pepe fue elegido en el 1977, el día 9 de enero del 1977, la primera asamblea general que se hacía desde la República. Y lo elegimos. Allí pasó una cosa que también quizás convenga contar, porque es otra anécdota. Pepe Vida se había afiliado en los históricos, pero en la lista que nos pasaron los históricos en el mes de septiembre estaba escrito perfectamente, en la que llevamos a la asamblea aquella, Pepe Vida estaba añadido a mano. Y la gente decía, Pepe, ¿pero tú eres del partido? Hombre... Y claro, teníamos la otra lista que yo la he sacado a flote porque decíamos que Pepe Vida había sido secretario general del partido sin haber estado apuntado al partido, cosa que no era cierta. Con una organización tan potente como la que había en Granada, ¿cómo son las relaciones con la organización a nivel andaluz?
Bueno, a nivel andaluz había un respeto a la potencia de Granada. Nosotros éramos 5.500 afiliados y eso en cualquier congreso había que tenerlo muy en cuenta. Eso no había manera. De hecho, en el primer congreso del PSOE de Andalucía, la mesa la preside Manolo Pezzi. Entran en la ejecutiva Ángel Díaz Sol y Margarita Arcey de Aja, dos personas importantes. Y entonces teníamos un peso muy importante. ¿Que podríamos haber tenido más? Pues posiblemente, pero en todas las cosas, vistas hacia atrás, dice, ¿y si hubierais hecho? ¿Y si? Entonces, el problema es que había que estar entonces y no sabían lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar. Yo creo que tuvo bastante peso. La única cosa es la que creo que el Partido Socialista de Granada, no fue suficientemente hábil, fue cuando se planteó aquello de la capitalidad andaluza, que iba para Antequera y terminó en Sevilla. Cierto, que ya fue una de las peleas importantes. Bueno, una organización que crece mucho, que se convierte casi en hegemónica en la vida pública en Granada, también tiene sus crisis. Bueno, crisis. El Partido Socialista de Granada es un partido que ha pasado por crisis importantes. Usted está pensando seguro en la crisis de los catetos. No, pero yo estoy pensando en la que viví, la rebelión de los catetos. Pero en la época del final del franquismo hubo una ruptura. Le he dicho antes que había dos líderes, Juan de Dios Luque en Filosofía y Letras y Juan Sainz Guerra en Derecho, cada uno con sus correspondientes gente que estaba en sus células. Bueno, chocaron de tal manera que se fracturó la agrupación en dos y tuvieron que venir Nicolás Redondo y Lalo López, el padre de Pachi López, que vinieron, que era el secretario de organización, vinieron a poner paz. A pesar de eso se fracturó la organización y al final se quedaron la mitad nada más. Se hizo una gestora en la que encabezaba Rafael Estrella. Pero después tuvimos la crisis de los catetos. La crisis de los catetos se generó porque la agrupación provincial, la dirección de entonces de la agrupación provincial, encabezada por Juan Carlos Benavides, no aceptaba las decisiones de la regional y de la nacional de quién tenía que ser el presidente de la Diputación, porque pensaban que quien tuviera el presidente de la Diputación podría tener más influencia dentro del partido en Granada. Los nacionales proponían a Javier Torres, los de aquí, Benavides y su gente, proponían a Juan Hurtado. Al final fue expulsado Benavides, fue expulsado Juan Hurtado, etcétera, 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 y hubo que poner paz y se disolvieron la agrupación de Granada, la de Fuente Vaquero, la de Albuñéquer y la de Salobreña. Y se reconstruyó el partido. Ha habido momentos de crisis. Sin embargo, hay una cosa que yo relato en el libro. ¿Por qué con esas crisis, a pesar de esa crisis, tuvimos unos resultados excelentes? Y hago la siguiente reflexión. Los resultados fueron excelentes porque había mucha organización de detrás y mucho, llamémosle, patriotismo de partido, amor de partido, querer a la casa. Y nadie, ni los renovadores, ni los catetos, ni los oficialistas, se quitaron de la pelea política. Al revés, todos sumaron en esa batalla. Y por eso se ganó. Pero fue una batalla dura.
el nombre de los catetos se lo puso se lo puso Francis Romacho, un compañero Romacho, periodista que tituló así: La rebelión de los catetos. Básicamente. Francis en aquel momento estuvo muy acertado y fue brillante, como es siempre. La verdad es que lo releé, que yo lo he releído mucho en esta época, y es una pluma excepcional, buenísimo, y con una agudeza tremenda. Pero, hombre, catetos, uno era profesor, el otro era médico, hombre, pero estuvo muy bien definido, el otro arquitecto. Pero estuvo muy bien definido, Antonio, porque lo que era los de los territorialmente pueblos contra la capital. Claro. Y lo enmarcaba perfectamente. ¿Y la de los renovadores y guerristas? Bueno, esa no fue solo nuestra. Esa ya no está aquí. Vendrá cuando termine el segundo, vendrá en el cuarto, si tengo suerte. Y si no, tendrá que hacer lo otro, porque no se puede quedar sin hacer. Esa fue tremenda. Yo, en aquella época, y hoy también, guerrista del PRO, fui uno de los que estuvieron al frente de esa pelea, de esa división. En el fondo subyacía el que había un grupo que llamaban el grupo de Chamberí, de la gente de Madrid que se reunían entre ellos, el grupo de Chamberí, que llamaron los renovadores, que querían apropiarse de la figura de Felipe González y a la vez denigrar la figura de Alfonso Guerra, porque decían que era muy radical, que era muy de izquierda y que el partido tenía que tomar otra orientación. Aquello fracturó al partido entre los seguidores de Alfonso Guerra, un hombre de un verbo facilísimo que arrastra, que estás con él y parece que está bebiendo de sus palabras según las dice, y aquel otro grupo de renovadores, porque Felipe decidió ponerse por encima y dejar hacer. Claro, intentaron ganar los dos grupos. En unas provincias ganaron unos y en otras. En Granada nunca consiguieron ganarnos. Fuimos guerristas mientras aquello duró. En su etapa. Hoy dice Alfonso Guerra que guerristas no hay. En su etapa, en su tiempo como secretario general, ¿cuál fue el peor momento? Bueno, una huelga del metal de la fábrica de pólvora. Una cosa tremenda. Yo era secretario general durante la reconversión industrial y hubo algunas cosas tremendas, pero en aquella las recuerdo perfectamente porque se metieron en la sede, asaltaron la sede del partido, eran miembros de la UGT, se metieron en la sede del partido, la rodearon, tiraron cosas por los suelos y hubo que en la escalera empujarlos hacia la puerta. Aquello fue durísimo. También fue duro la reconversión de Puleva. En Puleva hubo también una conflictividad grande en aquellos años y afortunadamente conseguimos negociando que se sobrellevara. También me tocó la de cerveza Alhambra, que también fue una reconversión importante. Esos fueron los momentos más difíciles. Los de la guerra interna son intensos, pero no son difíciles de fondo. Mucho más difíciles son los otros. Antonio, 40 años de poder socialista casi hegemónico en Andalucía. 39, ¿no? No, 37. Bueno, 37. Han dado paso casi en un suspiro temporal a una hegemonía azul en Andalucía. Sí. ¿Cómo ocurre eso? Debemos haber hecho algo mal, lo primero. Y ellos deben haber hecho algo bien, porque si no, no se entiende. Pero no cabe duda de que ha habido un cambio que ha estado impulsado por errores y magnificación de algunos elementos, sobre todo lo de los ERES, que fue un mazazo para el Partido Socialista. Yo todavía sigo creyendo honradamente que es una injusticia tremenda. Yo no acierto a entender que había golpes, algunos había por ahí sueltos haciendo golperías,
Pero que Chávez y Griñán estuvieran en eso, no me lo creo ni me lo creeré nunca. Porque es muy difícil que una norma que se toma en el Consejo de Gobierno y que se manda al Parlamento, que es el Parlamento el que la aprueba, no el Gobierno, se puede acusar al Gobierno de eso. ¿Por qué no han acusado al Parlamento? Y si estaba mal hecho, ¿por qué no se ha reclamado el dinero a aquellos que lo han percibido? Es una cosa muy singular. Mi sensación es que no está todo tan claro como quieren hacerlo ver. Pero, utilizado políticamente, provocó un desastre en el Partido Socialista, de desafección de nuestros electores, de pérdida de autoconfianza entre los propios socialistas y descabezamiento de la cúpula del Partido Socialista, que iba como un pollo sin cabeza en esos momentos. Y entonces eso cuesta recuperarlo, recuperar el sosiego y recuperar el proyecto socialista. Y eso es lo que se está ahora. Bueno, con toda la historia del Partido Socialista en su cabeza, lógicamente ha habido momentos muy delicados, como nos ha venido contando. La pérdida de poder territorial del Partido Socialista tras estas últimas elecciones en la provincia, Diputación, capital, la mayoría de las grandes ciudades, etcétera, etcétera, por su experiencia, ¿qué hay que hacer para recuperarla? Pablo Iglesias, el bueno, Pablo Iglesias Posé, decía que lo que necesitan los trabajadores es organización, organización y organización. Yo sigo creyendo que es muy importante la organización y la formación de los afiliados al Partido Socialista. Porque si tienes partido, sobrevivirás a la pérdida de las instituciones. Si no hay partido y solo hay instituciones, una vez que pierdes las instituciones, has desaparecido. Entonces el Partido Socialista hoy tiene organización en la casi totalidad de la provincia, de los municipios de la provincia. Y hay que mimar esa organización. Después hay que hacer una posición constructiva, con ideas que sean distintas, nuevas y que puedan ilusionar. La gente dice que has hecho muchas cosas y que qué pena que no te han votado, como si dijeran que el pueblo se ha equivocado. No, lo que pasa es que el voto siempre es ilusionado. Te agradecen lo hecho, pero dices, ¿y ahora qué? Buscar un proyecto ilusionante. ¿Qué queremos hacer con esta provincia? ¿Qué queremos hacer con esta ciudad? Queremos que siga siendo una ciudad basada al 100% en el turismo, donde el centro es un bullir que se está deshabitando de granadinos porque solo venga a ver turistas y pisos turísticos. Ese es un modelo que creo que está superado. Debería superarse si no queremos terminar como Venecia, donde al final hay que pagar por entrar. Entonces hay que buscar un proyecto de ilusión, que a la gente le diga esto es lo que queremos hacer con la provincia, con la ciudad y con los pueblos. ¿Difícil? Sí, pero ya ha pasado otras veces. No es la primera vez que perdemos la Diputación. Hace 8 años era presidente de Diputación el presidente del PP, Sebastián Pérez. Y el alcalde ha sido Pepe Torres Hurtado. Y bueno, y no lo hemos tenido, ni una cosa ni otra. Y hemos vuelto. Quien dé por muerto al Partido Socialista se equivoca de pe a pa. Hay una organización fuerte, una organización potente que va a seguir trabajando. Y respecto al número de votos, la diferencia en la provincia son 16.000 votos en total. Nosotros hemos tenido 157.000, me parece que son. Nos han faltado 16.000 votos para llegarle al PP. Y en la ciudad hemos subido 300 votos. ¿Qué ha habido? Un maremoto de que en esta provincia se han presentado listas que igual si hubieran ido juntas hubieran tenido mejor resultado. El Partido Socialista es probable que si hubiera empujado con más ardor en todas las partes hubiera ido mejor. También
la imagen general de la política en España ha influido en Granada en estas elecciones. El hacer unas elecciones administrativas, locales, convertidas en unas generales bis, ha generado un cierto desapego de la gente con nuestros candidatos. Hombre, yo, el que Paco Cuenca haya perdido las elecciones, lo doy como un accidente, porque Paco Cuenca ha sido muy buen alcalde. Ha sido muy buen alcalde. Y muy bien valorado, estaba muy bien valorado en todas las encuestas. Entonces yo lo doy como un accidente. Si Paco sigue trabajando de la misma manera, volverá a ser alcalde. Aludía muy elegantemente y muy sutilmente a la división de la izquierda, que la hemos tenido en las elecciones municipales y la tenemos, por más que se haya firmado un acuerdo que se está poniendo en tela de juicio por una de las partes firmantes, 48 horas después de firmarlo, ahora mismo. ¿Cómo ve el panorama para el 23J? Bueno, no es una pregunta fácil, porque todos dicen, todas las encuestas, los encuestadores dicen que hay una tendencia enorme a que gane el Partido Popular. Hoy lo he visto incluso en una encuesta que publicaba el ABC, pero no lo veo yo tan sencillo ni tan cómodo. A mí me parece que queda mucho camino por recorrer antes de llegar a eso. La jugada de Pedro Sánchez convocando elecciones inmediatamente ha sido habilidosísima y los ha dejado a todos descompuestos. No saben cómo. Incluso, en lo que estábamos hablando, ha forzado la unión de Podemos y Sumar. Entonces, si esos se mantienen y no hay ninguna división nueva, porque hay quien dice que va a haber una nueva división en ese espectro, creo que hay quien debe saber que ha pasado su tiempo. Eso es una de las cosas más difíciles del mundo, saber qué ha pasado tu tiempo. ¿Usted se imagina que yo estuviera todavía queriendo ganar la agrupación local, peleándome por 2 votos, hablando? Pues eso es lo que les pasa a algunos, que se creen que todavía son ellos y se les ha pasado ya el arroz. Y con esa perspectiva que le da el haber estudiado la realidad, el haber vivido, el haber protagonizado la realidad política tan de primera mano, ¿por qué un gobierno con una gestión social, económica, de derechos sociales tan excelente, porque eso, con independencia de cualquier criterio partidario, es un hecho real, constatable, con datos, son datos, no opiniones, ¿por qué tiene tan mala valoración en la opinión pública? Porque ha calado lo del sanchismo. Ha calado. La derecha tiene una estrategia que repite sistemáticamente. Ahora dicen que Felipe González es muy bueno, en que qué gran estadista, a ver si el Partido Socialista fuera el de Felipe González otra vez, ¿verdad? Como yo estaba allí, sé lo que hicieron con Felipe González, machacarlo personalmente mientras pudieron. Lo que pasa es que Felipe era mucho Felipe y arrastraba con todo. A Zapatero, ¿qué hicieron con Zapatero? Machacarlo personalmente, una y otra vez. Pum, pum, pum. Y a Pedro Sánchez, machacarlo personalmente, destruir su imagen pública. Y ha habido una operación estructurada de desacreditarlo. Entonces, él ha hecho muchas cosas bien, sí señor. El IPC, el crecimiento, la bajada del precio de la luz, el salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones a los viejos. El ingreso mínimo vital, la ley de muerte digna. Es que lo pone una detrás de otra y dice, ¿y esto cómo es posible? Porque ha calado esa imagen. Y de lo que se trata ahora es de conseguir revertir esa imagen. Es verdad que Pedro Sánchez es un poco soso, es como un palo. Ahora nos engañamos. Lo vemos y decimos, hombre, un poquito de alegría podías darle. Pero es que es así. Y ahora es necesario revertir esa imagen.
¿Cómo? Poniendo de manifiesto los logros y qué es lo que se va a hacer si se gana. Si tú no le explicas a la gente lo que quieres hacer con el país, si ganas, no te votarán. No se trata de yo soy más guapo que Feijóo y Feijóo es más tonto que yo. No, se trata de qué voy a hacer yo con el país y qué vas a hacer tú con el país. ¿Cuánto vas a subir las pensiones si ganas tú? Que yo las he subido el 8%. Si ganas tú vas a hacer lo que había dicho tu antecesor Rajoy del 0,25%. Bueno, es que si gana igual nos pone otra vez la subida de pensiones al 0,25% a todos los pensionistas. Antonio, el Partido Socialista se ha caracterizado, yo lo recuerdo elección tras elección, en llevar unas listas de extraordinaria potencia, de referentes, de gente reconocible en cada ámbito en los que se presentaba, el que fuera, referentes. Algo que parece, se le critica en Granada de un tiempo a esta parte, no está siendo así. Hasta el punto que la cabeza de lista para las próximas elecciones es una extraordinaria mujer, Carmen Calvo, cordobesa. Eso no había pasado en el Partido Socialista. Discrepó. Sí había pasado, bueno, sí. Más memoria tiene sin duda, sí. ¿No? Pero yo no pasado, lo recuerdo. Lo voy a recordar porque merece la pena recordarlo. Sí, por eso, hombre. El Partido Socialista es un partido, todo él, un conjunto, un partido federal, lo que significa que es un partido unido, no son granos de un racimo de uvas que cada uno va por su parte, es una piña, y dentro de esa piña se escoge. En 1977, nosotros habíamos votado y aprobado en Granada la lista que encabezaba María Izquierdo, secretaria general. Después de María Izquierdo iba Daniel Maldonado, secretario general de la UGT. Después iba Ángel Díaz Sol. Esa era la lista que llevábamos. Nos fuimos con ella a Madrid. De hecho, se fue María con ella a Madrid y la presentó. Y al presidente del comité de listas, que es el que tiene atribuida la potestad de hacer la lista, le dice: esta es la lista que te traemos de Madrid, de Granada, que es una lista buenísima, potentísima, todo de gente estupenda. Que sí, son todos maravillosos, yo quiero mucho, pero hay una persona que no habéis pensado y que en cambio yo la tengo en la cabeza. ¿Quién es? Dice: es que no habéis dado cuenta de que vive aquí en Madrid Manuel Fernández Montesinos García Lorca, que es hijo del alcalde de Granada. Pero era de Granada. Pues había estado aquí un rato. Nos cambiaron la lista. Eso ha pasado. No es una cosa nueva. Carmen Calvo, a mí me parece una persona excelente, trabajadora, dicharachera, feminista, y que va a hacer un papel excelente al frente de las listas de Granada. Yo creo que a mí me gusta que esté ella. Que podría haber sido un granadino, pero no han pensado en mí. ¿Qué le voy a hacer? Antonio Claret García, llegamos al final de nuestro tiempo. Nos ha encantado compartir este rato de memoria de un referente tan importante para esta tierra, para todos nosotros, para lo que es la realidad actual, como es el Partido Socialista, a través de esa historia, en 2 tomos por el momento, pero que el tercero está cocinándose. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Antonio, y esperamos al tercero como agua de mayo. Muchas gracias, muy amable. Aquí estaré con él. Será un placer, Antonio. Ustedes no se nos vayan, porque ya mismo estamos con todas las cosas que han pasado en este martes en Andalucía. Hasta ahora mismo.